Ok. Hemos estado estudiando el libro de Hechos. Estamos en el capítulo 20. Así que hoy vamos a continuar con la segunda sección de este capítulo. Vamos a orar para iniciar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, tu bondad, por tu fidelidad. Tú eres un Dios de gracia y misericordia. Parte de esta gracia y misericordia es que tú nos has dado de tu palabra para conocerte, para ser instruidos en ella. Así que, Padre, por favor, te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo, con la llenura de tu Espíritu, y que podamos, Señor, tener la comprensión de lo que tú quieres hablar en nuestras vidas en esta mañana. Glorifícate, por favor, Señor, y que tu Espíritu Santo sea el que aquiete nuestros corazones, quien gobierne sobre nuestra alma y quien pueda traer convicción a nuestros corazones respecto a lo que habla y dice tu palabra. Te damos toda la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Muy bien, hemos visto ya el cierre de la estadía de Pablo en Éfeso. Él estuvo acá en Éfeso durante algunos años. Se propuso ir a visitar las iglesias en la provincia de Acaya, de Macedonia, lo que hoy es Grecia. Pero antes de que él fuese a estas iglesias, había enviado a Timoteo y a Erasto, dos discípulos que lo estaban acompañando a él durante su viaje misionero, su tercer y último viaje misionero. Así que ellos fueron con el propósito de visitar las iglesias, pero también de recaudar la ofrenda que estas iglesias estaban enviando para la iglesia en Jerusalén, porque habían muchos creyentes, muchos cristianos o judíos que habían vuelto su corazón al Señor, que estaban sufriendo opresión, persecución, y como consecuencia habían perdido sus empleos. Entonces, como parte de un cuerpo en Cristo, la iglesia en esta parte de Europa había enviado una ofrenda para la iglesia en Jerusalén y la estaban enviando a través del equipo de Pablo. Así que estos hombres, Timoteo y Erasto, han recorrido ya estas ciudades y parece ser que las iglesias no solo enviaron un apoyo financiero a la iglesia en Jerusalén, sino que también vimos la semana anterior una lista de nombres los cuales eran miembros de las iglesias en estas zonas, por lo que probablemente las iglesias también abrieron la oportunidad para que ellos formaran parte del equipo misionero de Pablo, porque, de nuevo, una sola persona no puede hacer todo. El hecho de que Pablo tenga el llamado a los gentiles no quiere decir que él tenía que haber hecho todo. Por eso el Señor ha constituido diferentes miembros para el cuerpo de Cristo, para poder ser un complemento, un apoyo, y porque el Señor quiere usar a los creyentes, quiere usar a cada creyente. Así que este grupo va a quedar con Pablo en reunirse en la ciudad de Troas. Recordemos, en Troas fue en donde Pablo recibe la visión del hombre macedonio, y en donde el Señor le da dirección de que debe cruzar el mar Egeo para llevar por primera vez el Evangelio a Europa. Y así es como sucede. Entonces Pablo, después de haberse propuesto ir a estas iglesias, comienza entonces su viaje, su recorrido, y se quedan de ver en la ciudad de Troas. Ahora, cuando llegan a reunirse ahí, vimos en la primera parte, en la primera sección de este capítulo 20, Pablo va a aprovechar el tiempo. ¿De qué manera? Enseñando la palabra de Dios. Entonces, mientras él está enseñando la palabra de Dios, resulta que fue durante la noche y un joven llamado Eutico se queda dormido estando en la ventana del lugar en donde estaban reunidos. ¿Y qué sucedió? Él se cayó desde el tercer piso, murió en su caída, pero Pablo descendió y fue usado por el Señor
con el don de fe, el don de milagros, sanidades, y este joven resucitó, trayendo consuelo a los discípulos que estaban en este lugar, no solamente porque haya sido resucitado este joven, sino también porque Pablo enseñó toda la noche acerca de la Escritura. Fue un tiempo especial para ellos, porque no iban a volver a ver a Pablo. Fue una noche inolvidable para ellos. Luego de esto, Pablo comienza a recorrer toda la costa sur de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, y comienza a visitar diferentes islas hasta que llega a la ciudad de Mileto. Y estando en Mileto, que es a 55 kilómetros de Éfeso, convoca a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Y estando ahí, entonces comienza su discurso de despedida con ellos. Su último tiempo de intimidad con el liderazgo de la iglesia. Para enseñarles, para predicarles, para formarles y para transmitirles su corazón. Y ahí es donde vamos a continuar hoy, en versículo 17, en esta reunión especial. Él hace la convocatoria. Versículo 17, en Hechos 20, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo podía haber pasado a Éfeso, pero su corazón de pastor no le iba a permitir nada más pasar y continuar, porque Pablo ama esta ciudad, ama esa iglesia. Ahí el Señor lo usó para formar discípulos, para que muchos de esas personas que fueron formados por Él, luego regresaran a sus ciudades locales, difundieran el Evangelio y a partir de ahí comenzaran a nacer iglesias. Así que su visita no iba a ser fugaz por ahí. Así que sabiamente prefirió nada más convocar al liderazgo, porque él tenía en su mente un objetivo y era llegar a Jerusalén. Así que, entonces, nuevamente, versículo 17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo entonces convoca a los ancianos, y esta palabra ancianos lo que significa es presbítero, obispo, supervisor. Era el puesto, era una responsabilidad asignada a miembros de la iglesia que fueron levantados por el Señor para cuidar y liderar a la iglesia en Éfeso, para supervisar su salud espiritual. Básicamente están haciendo la función de un pastor, que es pastorear, cuidar y alimentar a la iglesia. Así que los llama, los convoca y comienza el único discurso, y este es un dato curioso, es el único discurso en el libro de Hechos que va dirigido a la comunidad cristiana. Los demás discursos que tenemos en el libro de Hechos registrados han sido dirigidos a gentiles o a los judíos. Pero este es el único que va dirigido a una audiencia cristiana. Y comienza Pablo hablando primeramente de sí mismo, de su testimonio. Y con esto tenemos unas pautas de un perfil de cómo debe ser un creyente, de cómo debe ser aquel que quiere servir al Señor. Comienza diciendo, versículo 18: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia.
¿Qué tenemos acá? Pablo era un hombre íntegro. Él tenía integridad, no tenía nada que ocultar. Él vivía lo que predicaba. Y no era que anduviera hablando y diciendo de sus cosas personales con todos públicamente, sino que a como era en la intimidad con el Señor, a como era en su soledad, era la misma persona en público. Entonces esto nos habla de algo que necesitamos como creyentes: ser íntegros, ser como cartas abiertas para las demás personas, sin nada que aparentar, sino ser verdaderos creyentes. Y esta transformación solamente la puede hacer el Señor Jesucristo por medio de su palabra, por medio de su verdad. Continúa hablando en versículo 19, diciendo: sirviendo al Señor con toda humildad. Pablo nunca se sintió más que los demás. Pablo nunca aparentó ser más que los demás, ni buscó agradar a los demás, tratando de buscar popularidad, sino que así como el Señor enseñó a sus discípulos en los evangelios, Él sirvió con toda humildad, sabiendo que Él era servidor de los demás, no buscó servirse de otros. ¿Y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida? Hermanos, como creyentes debemos de ser humildes. El hecho de que usted tenga salvación garantizada en el Señor no lo hace más ni menos que aquellos que aún no tienen a Cristo en su corazón. Pero debemos de ser íntegros y humildes al mismo tiempo para poder transmitir el Evangelio de salvación a otras personas. Y entre los creyentes, entre la iglesia, debemos caminar en humildad también, sabiendo de que mi responsabilidad, mi función es ser servidora de mis hermanos, con humildad, sin buscar, es que yo di o no di, es que esa persona me buscó para un consejo, para orar por él, es que el Señor nos está usando de esta manera, sin orgullo, más bien con toda humildad y dando gloria en todo al Señor. Así se dirigió Pablo y fue de testimonio para estos líderes de la iglesia. Continúa diciendo en versículo 19: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Él estaba consciente, y esto muestra su humildad. Está siendo sincero: he pasado por pruebas, he llorado, he sufrido. Tal vez en la intimidad nadie me ha visto, pero esto es parte de su humildad. He luchado por ustedes, por continuar haciendo la voluntad del Señor. No me he rehusado ni he rehuido a pesar de las pruebas. Y él estaba consciente de eso. Así que también como creyentes uno debe estar consciente de que la prueba va a venir. Porque la prueba y la tribulación son fieles compañeros en nuestro caminar de fe. ¿Sabe? La prueba y la tribulación van a ser siempre fieles compañeros en nuestro caminar de fe. Pero a pesar de eso, Pablo, a pesar de que lo sabía, él continúa sirviendo y perseverando en el Señor. Versículo 20 dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí comienza Pablo a darnos un balance de cómo debe ser la vida de un creyente. Veamos. En nada ha rehuido a anunciarlos, o sea, a predicarles y a enseñarles. Porque Pablo no solamente predica,
sino que también enseña. Porque es diferente. Es muy diferente a que estemos acá escuchando la predicación, a que cuando nos reunimos específicamente a ser enseñados. Porque cuando somos enseñados, vemos minuciosamente la palabra de Dios, para ser instruidos, para ser formados. Y testimonio de esto que Pablo está diciéndoles es que de Éfeso salieron muchos que regresaron a sus pueblos locales para difundir el evangelio de salvación, y así toda Asia escuchó acerca del evangelio. Y eventualmente nacieron iglesias en esta zona. Y ahora él tiene reunidos a los líderes de la iglesia en Jerusalén. De la iglesia en Éfeso. Porque él no solamente les predicó, sino que también los enseñó durante los años que estuvo en Éfeso. Y les está dando testimonio del balance que debe de haber en sus vidas. No todo es predicar, sino que también necesitamos ser instruidos. Pablo instruyó al nuevo creyente en su camino de fe. ¿Cómo lo vemos? Él sigue diciendo, les anunció y les enseñó públicamente, pero también en las casas. A todas aquellas masas que querían escuchar, pero también él en las casas instruyó al creyente. No solamente, también sigue diciendo, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo no solamente le predicó y le enseñó, instruyó a aquellos que tenían un fundamento en la fe, en las escrituras, como los judíos, sino que también a los gentiles que no tenían ningún conocimiento acerca de la palabra de Dios, acerca de las promesas del Señor Jesucristo. Él dedicó tiempo también con estas personas para hablarles acerca de el arrepentimiento para con Dios, o sea, del evangelio para salvación, pero también para el nuevo creyente después, dice, de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, que él instruyó al nuevo creyente en cómo podía vivir su nueva vida en Cristo. ¿Ven el balance que Pablo está mostrándonos acá en su discurso? No es solamente venir y sentarnos a escuchar la enseñanza o la prédica, sino que también necesitamos ser instruidos, ser discipulados en la palabra de Dios. Porque cuando somos instruidos en la palabra de Dios, comenzamos a tener armas, herramientas a cómo poder crecer en nuestra vida espiritual, a cómo saber crecer en nuestro caminar de fe. Y así debe ser el balance en nuestra vida espiritual. Pablo no solamente evangelizó, sino también discipuló. Porque no solamente anduvo en las calles, sino que también se reunió en las casas con aquellos que querían ser instruidos más íntimamente. Y por eso es que nosotros, acá en nuestra congregación, tenemos discipulados, tanto para el nuevo creyente como para aquel que quiere ser formado para el servicio del Señor. Por eso tenemos estudios bíblicos, no solamente acá en la iglesia, en el templo, sino que también abrimos la oportunidad de que sea en las casas, porque es una buena oportunidad para alcanzar a aquellos que todavía no tienen un acercamiento con una iglesia y que tengan la oportunidad de ser cercanos y escuchar la palabra de Dios y ser expuestos a la palabra de Dios. Son oportunidades que tenemos. Así lo hizo nuestro Señor Jesucristo, así lo estamos viendo en el libro de los Hechos con los discípulos, pero también con Pablo. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Que iglesias comenzaron a nacer a partir de esos tiempos de intimidad, de estudio, de instrucción en la palabra. Entonces tenemos que tener ese balance y hay oportunidades, hay herramientas. El estudio de las mujeres también es una buena oportunidad para crecer en su caminar de fe. Entonces, herramientas hay. La pregunta es,
si quieres ser o no enseñado o enseñada. ¿Quieres ser instruido o instruida? ¿Sí o no? ¿Queremos crecer? ¿Queremos ser discipulados para el Señor? Sea que usted vaya a servir o no, eventualmente. Porque si no nos exponemos a esto, no vamos a crecer. Y el Señor nos ha llamado a todos al servicio, ¿sabe? ¿La salvación es suficiente para una eternidad con Cristo? Sí. Pero también debes de saber que el Señor te quiere usar. El Señor te quiere usar. Para tu familia, tu comunidad, tu lugar de trabajo o estudio, el Señor te quiere usar. En diferentes ámbitos, en diferentes maneras. Pero entonces, ¿cómo puedo servirle al Señor? Capacítate. Permite tener un corazón enseñable. El Señor te quiere usar, sí, pero primero te quiere capacitar. Porque el Señor llama y capacita. No capacita y luego llama. El primero llama, y el que atiende a su voz, a ese Él capacita. A ese Él instruye. Y las puertas comienzan a abrirse para que el Señor pueda usarnos conforme a su voluntad. Para que tú puedas cumplir la función como miembro del cuerpo de Cristo. Y esto es algo importante. El Señor está buscando esas manos y esos pies que le hacen falta dentro de su cuerpo. Y posiblemente sea usted. Esa mano, ese dedo, esa oreja que el Señor está buscando para su cuerpo, para activarlo, para que no esté adormecido, para que no esté ocioso, solamente recibiendo, sino que el Señor quiere usarte también para dar a través de ti. Por eso Pablo formó seguidores de Cristo, no seguidores de hombres que dependieran de él, sino seguidores, discípulos de Cristo. Y estamos viendo el testimonio de eso. Por eso está reunido con ellos. Continuamos en versículo 22. Y Pablo hace una pequeña transición acá, pero sigue hablando acerca de cómo debemos de vivir como cristianos. Ahora, después de esta introducción, les dice: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¡Wow! Él sabía el panorama general, pero no los detalles. Pero aún así, él se propuso en su espíritu perseverar, y a pesar de que le esperaban tribulaciones y prisiones, él iba a continuar. Eso no lo detuvo. Y probablemente esto es algo que nos habla acerca del ministerio de Pablo en general, desde el principio, porque dice que lo único que sabe es que el Espíritu Santo le ha dado testimonio en todas las ciudades. O sea, les está revelando lo que desde antes él ya sabía, le había sido revelado. Que iban a venir tribulaciones y pruebas, prisiones. Recordemos en Filipos, él estuvo encerrado en un calabozo. Pero él ya se había propuesto en su corazón, en su espíritu, continuar. Él ya se había propuesto en este momento ir a Jerusalén, aunque no sabía que lo iba a esperar en detalle, pero sabía que la prueba venía. Ahora, esto no es una prohibición del Espíritu Santo, es una anticipación para preparación. Y el Señor trabaja así con nosotros, ¿sabe? Si no se ha dado cuenta, ahora le va a ser aún más claro. Y esto solamente se va a obtener con práctica y con constancia en una relación con el Espíritu Santo. Esas cosas que usted a veces dice, no sé, hay algo que no estoy con plena confianza de tomar esta decisión o de dar este paso,
atención, porque posiblemente el Espíritu Santo te está apercibiendo, te está anticipando, y eso quiere decir que te está preparando para lo que viene. Y no es nada más quedarnos ahí en esa inquietud que hay en nuestro corazón. Hay que movernos. ¿Cómo? Él nos prepara a través de la oración, de la intimidad con Él, de la cercanía con Él. Es una llamada de atención para estar listos y preparados para que la prueba, la tribulación no nos tome por sorpresa. No sabremos los detalles, pero tenga por seguro que van a haber resultados. Y de nuevo, la prueba y la tribulación son fieles acompañantes de nuestra vida de fe. Así que no lo tome por sorpresa. Seamos sensibles al Espíritu Santo, porque este es el mensaje de Pablo. Ser sensibles al Espíritu Santo. Cada creyente debe ser sensible al Espíritu Santo para que pueda escuchar su voz y estar apercibido de lo que viene más adelante. Porque es la manera en la que Él nos prepara a través de esto. De nuevo, no es una prohibición del Espíritu, es una preparación. Porque si Dios le hubiese querido prohibir ir a Jerusalén, lo hubiese hecho. Ya anteriormente, en su primer viaje, ¿recuerdan? Que Pablo quería ir al norte o al sur de la provincia de Asia. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo se lo prohibió. Y fue cuando él llegó a Troas. Así que no es que el Espíritu Santo le está prohibiendo, simplemente lo está anticipando. Y él, a pesar de esto, está tomando una actitud de perseverancia y de determinación. Así que, hermanos, sepa que no siempre la voluntad del Señor nos va a llevar a lugares cómodos, fáciles, divertidos, lugares de paz. Muchas veces la voluntad del Señor nos va a hacer entrar en medio de la prueba y la tribulación. Pero todo con un propósito divino. En Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. Pablo escribe a los romanos diciéndoles: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cuál propósito? Versículo 29. Porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo. Y la única manera, vamos a terminar el versículo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, Pablo tenía muy claro que la prueba y la tribulación eran para formación. ¿De quién? De formar a Cristo en su vida. Así que tengamos presente esto. El Señor utiliza la prueba y la tribulación para formar a Cristo en nosotros. Por eso es que todas las cosas cooperan para bien, ayudan para bien, no para su bienestar, para su comodidad y su tranquilidad y que su bendición, etc. No, es que Él quiere formar a Cristo en nuestra vida. Eso es nuestro mayor bienestar. Ese es nuestro mayor bien, que Cristo sea formado en nosotros. Así que, por esta misma razón, por este mismo propósito divino, es que Pablo está decidido a ir a Jerusalén, aunque sabe que nada bueno se va a topar ahí. Y por eso les dice en versículo 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Ven? Pablo
no solamente es sensible al Espíritu Santo, sino que también tiene determinación. Y esto es otra característica que debemos de tener como cristianos. Determinación. De que a pesar de que, sí, sabemos de que va a haber prueba y tribulación, yo estoy determinado a continuar caminando bajo la voluntad de Dios. Porque yo sé quién es mi Dios, quién es mi Señor. Yo sé lo que me espera y el resultado es bueno, porque Cristo está siendo formado en mi vida. Aunque no entienda, aunque duela, aunque sea por un mes, 2, 3 años, 4 años, el Señor es fiel y justo. Todas las cosas van a ayudar para bien, y ese bien es que Cristo sea formado en nosotros. ¿Qué mejor resultado podríamos tener en nuestra vida? Que seamos iguales a nuestro Señor Jesucristo, que Él sea formado en nosotros, en nuestra vida diaria, que el Señor nos quiera usar de manera increíble para su gloria. Así que tengamos determinación, así como Pablo le está diciendo a sus discípulos. Porque el Señor nos capacita para cumplir su propósito en nosotros y que nosotros podamos cumplir su voluntad. Amén. Ahora, parte de esto también es que Pablo necesita ir a Jerusalén por 2 razones. La primera, ¿recuerdan? Recolectar la ofrenda y llevarla hasta Jerusalén. Porque para este momento ya él tiene la ofrenda recolectada, por eso se dirige a Jerusalén. Pero también porque Pablo ama a sus hermanos judíos. Y él está dispuesto a pasar por la tribulación y la prueba que necesite pasar, con tal de que ellos escuchen la verdad del Evangelio del Señor, para que tengan salvación y que nadie se pierda. Así que es parte del corazón de Pablo, es parte del amor que tiene por su pueblo. Ahora comienza el consejo, ya después de haberles hecho una introducción, de haber expuesto su corazón, ahora viene el consejo para ellos. Versículo 26, versículo 25 dice: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Vean la convicción, el anticipo que Dios ya le había dado a Pablo, ¿verdad? De que ya no los volverá a ver. Por eso los ha convocado, para dar su última estocada, su última formación, su último discurso a ellos. Y ahora sí, entregarlos en manos del Señor. Versículo 26 dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, Pablo les está diciendo, como no los voy a volver a ver, quiero decirles que el trabajo ha sido hecho, ha sido terminado con ustedes. Mi trabajo, dice Pablo, ha sido terminado con ustedes. Termina acá. Les he dado todo lo que he podido darles y les ha formado anunciándoles todo el consejo de Dios, no partes, no los mensajes bonitos, ni las promesas, ni los mensajes motivacionales, ni ha utilizado la psicología como muchos predicadores hoy la utilizan para dar un mensaje, sino que él ha anunciado toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Y por eso les está diciendo: hoy yo estoy limpio de toda responsabilidad, porque ahora ustedes tienen todo lo que necesitan para continuar con la labor y la función que el Señor les ha encomendado. Eso es lo que Él les está diciendo acá. Ya los ha equipado con todo lo que necesitan. Y sabe, esto es parte de la protección que Pablo le ha dado a la iglesia. Los está protegiendo, anunciándoles todo el consejo de Dios, porque más adelante vamos a ver qué es lo que pasa. Versículo 28.
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, y aquí viene la advertencia del por qué Él les ha anunciado todo el consejo de Dios, porque no solamente les ha predicado, sino que también los ha instruido en la palabra de Dios. Porque, versículo 29, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Ven? ¿Por qué es necesario ser instruidos en la palabra de Dios y no limitarnos nada más a la prédica del domingo? Para estar preparados, porque tanto de fuera de la iglesia como de dentro de la iglesia, y no estamos hablando solamente de nuestra congregación, sino de la iglesia en general, se levantarán hombres y mujeres con engaño y manipulación para tratar de engañar y de destruir la iglesia de Cristo. Porque no es la iglesia de Pablo ni de los líderes de Éfeso, no es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Él es quien la ha comprado. Y por eso, y con esto Pablo les está reafirmando: a ustedes yo los formé como discípulos de Cristo. Y este es el objetivo de nuestra iglesia también: que cada uno de ustedes sea instruido en la palabra de Dios para que sean seguidores y discípulos de Cristo, no de los hombres. Porque habrán tiempos difíciles en donde el mundo vendrá a tratar de derribar la doctrina, la sana doctrina, de derrotar a la iglesia. Pero debemos de estar preparados como creyentes. Es parte de la protección que el Señor nos da, su palabra. Él nos equipa con toda la verdad, no con partes, con toda la verdad. Versículo 31. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Esto es parte de la formación, de la instrucción. Pablo les dice: vean, viene todo esto, pero estén atentos. Y eso es lo que significa velar: estar despiertos en todo tiempo, listos, preparados para que el momento cuando tengamos que defendernos, que tengamos que salir corriendo, que tengamos que enfrentar alguna situación, podamos hacerlo listos y preparados, equipados con toda la armadura de Dios, que Pablo incluso les ha transmitido en la carta a la iglesia de Éfeso. Es parte de estar preparados porque los días son malos. Así que estemos anuentes a esto. Versículo 32 continúa y dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y atención a lo que sigue: ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Es Pablo transmitiendo su corazón, su motivación. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pablo les está dando una clase de cómo deben ser ellos como creyentes primeramente, como cristianos, pero también ahora con esta función de liderazgo en la iglesia. Pablo ni ninguno de su equipo estuvo dependiente de lo que el pueblo pudiese darles, de lo que los creyentes, las iglesias pudiesen darle a ellos.
Si fuese necesario, ellos trabajaron. No fueron ociosos. Trabajaron con sus manos. Con tal, no buscando su bienestar, sino que con tal de continuar la obra del Señor. Muchas veces pensamos que la provisión de Dios solamente viene a través de regalos y bendición, y puede venir de esa manera, pero también el trabajo es provisión de Dios. El trabajo es depender del Señor, sabiendo de que Él es quien lo provee y es la manera en la que Él quiere proveer para que continuemos en la obra del Señor, en su servicio. Y es lo que Pablo les está diciendo. Si fuese necesario, trabajen, pero continúen con el llamado, con la carrera que les ha sido asignada. Ahora, con esta frase en versículo 35, Él les ha enseñado tanto predicar, enseñar como trabajar para que ayuden al necesitado. Y les deja una frase que no la tenemos registrada en ninguno de los evangelios, pero Él dice que son palabras del Señor Jesús diciendo: más bienaventurado es dar que recibir. Lastimosamente, este versículo se ha sacado de contexto completamente para tratar de manipular y poner un peso de conciencia en las personas, de que si usted da, usted va a ser bendecido, cuando el Señor simplemente bendice tanto al que da como al que no da, simplemente por su voluntad. Pero esto no está enfocado a la parte financiera solamente, sino que también al anunciar el Evangelio. Pablo les está diciendo al liderazgo: es más bienaventurado todo lo que usted pueda dar, así como yo le he dado, todo el consejo de Dios, toda la palabra y la verdad de Dios, sin esperar recibir algo a cambio. Usted no tiene que esperar nada, simplemente dar el Evangelio completo. Es el consejo de Pablo. Ahora, en Juan capítulo 20 nos habla de que no solamente habían estas cosas registradas en este libro, sino que hubieron muchas obras que el Señor Jesucristo hizo que no estaban registradas. Y esta puede ser una de estas. Así que podemos confiar de que este fue uno de los consejos del Señor para Pablo. Versículo 36 dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no vería más su rostro, y le acompañaron al barco. Esta es la despedida. Nada fácil, dolorosa, una despedida llena de amor, de compasión, de hermandad, pero era necesaria porque Pablo necesitaba continuar caminando bajo la voluntad de Dios, que era continuar hasta Jerusalén. Hermanos, Pablo no hizo todo solo, él trabajó en equipo, porque la obra del Señor se trabaja en equipo, en conjunto, como un solo cuerpo. Por eso ha dado diferentes miembros con diferentes dones, diferentes habilidades, porque el Señor quiere usarte para su obra. El Señor quiere usarte para la obra que Él está haciendo a través de Capilla Calvario Liberia. Pero yo no sé en qué servir y cómo hacer. Primero, empecemos por ser discipulados por el Señor. Y luego de esto, veremos cómo el Señor quiere usarnos en diferentes capacidades para su gloria. Muy importante, este es el objetivo de la iglesia. No que usted se enfoque en las obras, sino que se enfoque en ser discipulado, equipado. Y cuando llegue el momento, el Señor sabrá cuándo usarte. Pero el Señor no puede, un jornalero, un campesino, no puede usar un machete sin filo. Él primero lo prepara, lo afila bien
Y cuando ya va al campo y necesita ir a volar machete, sabe que esa herramienta está lista para ser usada. Bueno, el Señor no nos va a enviar a su servicio sin antes habernos afilado. Pero la cosa es que seamos enseñables y permitamos ser discipulados por Él en su palabra, en su consejo. La pregunta es, nuevamente, si queremos o no ser enseñados. No hay pretextos. Podemos ser enseñados. Ahora, nadie nos obliga, pero el Señor, sin duda, quiere usarnos. ¿Para qué? Para cuidar a tu familia, para cuidar de tu comunidad, para cuidar de tus hermanos en Cristo, para que podamos ser exhortados y animados unos a otros y protegernos unos a otros. Pero quiere usarnos primero para ser discipulados. Ahora también, tengamos vidas íntegras. Cuesta, sí, pero para eso está el Espíritu Santo que nos acompaña, para llevar vidas de integridad. Él es quien nos va a fortalecer, Él es quien nos va a anticipar. Así que seamos sensibles también a la voz del Espíritu, porque Él nos quiere usar, nos quiere formar, nos quiere guiar. Pero debemos que ser sensibles a su voz. Él nos quiere íntegros completamente. El Señor quiere enseñarnos cómo caminar en nuestra nueva vida en Cristo, no de una manera tradicionalista ni religiosa. Él nos quiere enseñar cómo llevar una vida de fe. Y por último, estemos velando, atentos, despiertos, porque en el momento que menos espera, vamos a tener que presentar defensa de lo que creemos. En cualquier momento. Y debemos de estar listos y preparados. Y no solamente para esto, sino también para cuando venga la prueba y la tribulación, permanecer firmes, sabiendo de que todo este mundo pasará, pero su palabra permanece para siempre. Y hermanos, parte de esta protección que Pablo les está asignando a los líderes es algo que también debemos de tener presente como creyentes, porque todos debemos cuidarnos unos a otros, ¿sabe? De mi parte, yo oro por ustedes y estoy anuente y velando por la situación que ustedes quieran compartirme, para orar y estar velando por esto. Y estoy tratando de esforzarme por procurar darles todo el consejo de Dios. Pero también, ¿saben? Es muy importante que somos un cuerpo en Cristo y necesitamos de sus oraciones. Mi persona y mi familia necesitamos ser protegidos y guardados también con sus oraciones. Porque, ¿sabe a dónde viene el primer ataque del enemigo? Muchas veces va directo a la cabeza, porque si la cabeza cae, el resto del cuerpo también. Así que sepamos, hermanos, que somos hermanos, somos un mismo cuerpo, somos miembros del cuerpo de Cristo y nos necesitamos unos a otros. Necesitamos guardarnos y protegernos y ser sensibles al Espíritu para que esto pueda suceder. Guardarnos, protegernos. Y de nuevo, la prueba y la tribulación son fieles compañeros en la vida del creyente, pero el Señor es nuestra fortaleza. Amén. Padre, gracias en esta mañana. Te damos por tu amor, tu bendición, Señor, a través de tu palabra. Ponemos en tus manos, Señor, todo lo que hemos aprendido en esta mañana, para que tú seas quien traiga convicción a nuestro corazón, traigas compromiso a nuestro corazón, a nuestras vidas, Señor, y que tú seas quien te glorifiques, por favor, Padre. Llénanos con tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor, a tener vidas de humildad, de integridad, Señor, sensibles a tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a tener vidas espirituales balanceadas
Y ayúdanos, Señor, a estar velando y atentos, Señor, de que debemos de ser instruidos y formados por ti para transmitir todo tu consejo y para estar preparados para el momento de la prueba y de la acechanza del enemigo, Señor. Te damos toda la honra y la gloria a ti, Padre. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.